en lo nuestro, con bella intención. Canta la historia con ritmo y sazón. Brújula artística nace del corazón. Vibra la cultura en cada rincón. Crece la música con dedicación. Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y la edición de este fin de semana la dedicamos al maestro de las artes plásticas y la revolución, Santos Medina. Acompáñenos a conocer su trayectoria de más de 55 años dedicado a la pintura y a la defensa de nuestra soberanía nacional. Acompáñennos. Buenas. Adelante, lo estábamos esperando, yo creo que se habían perdido. Aquí están en la casa del pintor y pintor ya de mucha data de ser artista de 50 años. Aquí lo está esperando, aunque él ha estado no bien, pero de salud, pero con todo el esfuerzo lo va a recibir para dicha entrevista que le habían dicho. Santos Vicente Medina nació el 19 de julio de 1942. Apasionado por el arte, se ha dedicado toda su vida a la pintura. De manera autodidacta, aprendió muy de cerca de grandes maestros de las artes plásticas. Maestro, muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un honor para nosotros tenerlo en Brújula Artística. Cuéntenos cómo inicia Santos Medina en el mundo de las artes plásticas. Mírenlo, cuando yo era joven, pues yo ya dibujaba en el colegio. Yo estudié en el Beato Salomón en León. Miré a mi hermano que se metió a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Yo estuve con él un poco ahí, pero yo nunca me metí en la Escuela de Bellas Artes. Estuve un poco viendo cuando Rodrigo Peñalba estaba era de la pintura. Pero yo soy autodidacta. Sí. ¿Usted fue aprendiendo solito? Solito y viendo pintar. Y viendo pintar a los otros, incluyendo a su hermano Efraín Medina. Exacto, y a los otros artistas. ¿De qué artista se acuerda usted? De Roger Pérez, de Leonel Banega, de Guillén, de Efraín y otros compañeros que no me recuerdo ahora. ¿Ellos llegaban a su casa, se reunían o usted iba con ellos? Solo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, nos reuníamos en un restaurantito que se llamaba La India. Sí. Ahí, pues, nos bebíamos una cervecita de vez en cuando. En el famoso bar La India. ¿Se la conoce usted? He escuchado hablar de eso. Lindo, sí. Lindo. Y pues así me fui desarrollando hasta que me desubiqué de todo y comencé a pintar lo mío. Lo mío. A mí me encanta, he estudiado mucho sobre todo la historia precolombina, la historia ancestral de los incas, de los aztecas, de los mayas. Y por allí, si usted ve mi pintura, está reflejada en esos símbolos mágicos que tiene la historia prehispánica. ¿Cómo llegó usted a hacer ese tipo de lecturas y a gustarle el mundo de los pueblos originarios, lo indígena, lo precolombino? Bueno, iba a la biblioteca, allí me robaba unos libros, yo me los llevaba escondidos, pues, sin querer queriendo, pero usted sabe cómo es la cultura. Sí. Se roba los materiales de la vida, del futuro. ¿Y cómo durante su participación y compartir con los artistas plásticos que estaban estudiando de ese entonces, cómo decide usted empezar a hacer su obra propia? De una manera clandestina. En la clandestinidad. Ahí sorprendí a Raimundo y a todo el mundo de mi obra, inédita, sin copia, sin nada. Yo soy un artista autodidacta de todo. Usted le pregunta a todo el mundo, pues, y yo no estuve en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Usted recuerda a quiénes fueron las primeras personas a que usted le presentó su obra? Yo iba a exhibirlo, a venderlo, usted sabe, ¿no? Y le gustaba, pues, a Rodrigo le encantó, a todos los pintores les encantó mi pintura. Y fui ingresado, pues, a las artes
prácticas de Nicaragua como miembro. ¿Cuándo empieza usted a figurar ya como un artista plástico? ¿Se acuerda para qué año? 1960, ¿Lo empezaron a tomar en cuenta en las actividades? 1960, compañera. Como en los años 60. 55 más o menos. 55. Maestro, ¿cómo el Frente Sandinista marcó su trayectoria artística? Bueno, al Frente Sandinista siempre le gustó el arte. Sí. Como yo era artista, ellos me daban materiales para que pintara. Entre ellos Carlos Fonseca Amador, que me quería bastante como un hijo, me dio ciertas oportunidades para que pintara, pero siempre connotado con la revolución. ¿Usted conoció a Carlos Fonseca? Sí, Y cuando me dice que como un padre o como un padrino, o como un hermano. como un hermano, Carlos Fonseca, ¿tiene alguna anécdota que nos pueda contar sobre él? La anécdota de Carlos era que era muy callado, pero era exigente en la literatura de la política que nosotros estábamos metidos. ¿Usted se reunía con Carlos Fonseca? Con Carlos y con varios pintores, con varios compañeros combatientes. Maestro, ¿cómo llega, según la historia que hemos podido indagar sobre usted, estuvo un tiempo detenido? Sí. Cuéntenos un poco sobre esos tiempos difíciles donde usted defendía la soberanía de nuestro país y a través del Frente Sandinista conoció a Carlos Fonseca, pero además estuvo detenido. ¿Cómo lo detuvieron, maestro? En una redada. ¿Dónde O sea, estaban? que nosotros teníamos dentro de la capacidad de la historia de un movimiento revolucionario, siempre existe un sapo, siempre existe alguien que no está de acuerdo con nosotros. Sí, Entonces, hubo una redada. Yo caí el 6 de noviembre, no me acuerdo, de 1967, algo por ahí. En esa época caigo yo, primero cae el compañero, el 4 de noviembre cae Casimiro Sotelo, después yo, Daniel, cae el 18 de noviembre, una barrida increíble, compañera. ¿Usted conoció a Casimiro Sotelo también? También, sí. ¿Qué nos puede contar de Casimiro Sotelo? Era muy callado, pero era violentamente revolucionario. Mi mamá, que la tengo en el cielo, adoraba a Carlos, y Carlos nos ayudaba porque estábamos viviendo una palmazón de aquella que ni quiera Dios, ya. Entonces, Carlos, las casas que alquilaba mi mamá, nosotros en 5 ocasiones, en 5 casas estaba Carlos con nosotros. Uno, por otro lado, él distribuía las casas de seguridad para que nosotros no llegáramos un bulto de gente, de varones. ¿Ves? De tal manera que así fue construyéndose la revolución. Entonces, Carlos Fonseca vivió con ustedes en algún tiempo en sus casas, en las casas donde ustedes vivieron con su mamá. No mucho tiempo, poco tiempo, 2 semanas, 3 semanas. Y después, pasaba unos días en la casa. Exactamente. Era muy veloz para la seguridad. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Esperanza Rodríguez. Doña Esperanza. ¿Y en ese tiempo con quiénes vivía? ¿Usted con qué otros hermanos? ¿O con sus 7 hermanos? Casi con todos mis hermanas. Con Efraín, con María Félix, con Astrid, con Leda, con Ava, Níger. El compartir con Carlos Fonseca, con Casimiro Sotelo, con el comandante Daniel. Cuando ya estuvo usted detenido, ¿los encontró a ellos en las celdas? Éramos distribuidos en celdas diferentes por la capacidad política que tenía cada compañero. Yo estuve lo más cerca con Carlos, pero estaba fuera de celda. Que eso sí, estuve con Daniel mucho tiempo. ¿Qué nos puede contar usted del comandante Daniel? ¿Lo conoció? ¿Logró platicar con él en ese tiempo? Sí, platicábamos internamente cuando estábamos en clandestinidad.
cuando estuvimos presos también. Él quedó, yo salí, pero ahí está el hombre, viejito pero bueno. ¿Recuerda algunas conversaciones, algo importante que pueda recordar de las conversaciones con el comandante Daniel? Bueno, las conversaciones que teníamos en la cárcel eran muy poco por la situación del zaperío que había, pues, Sí. porque lo ponían delincuentes para ver qué hablábamos. Entonces era muy así, muy En especial. códigos. Exactamente. Cuando usted ya estaba en la celda, ahí también pintaba. Con costo, pero pintaba. Con costo, pero pintaba. Sí. ¿Logró hacer algunos cuadros que usted recuerde? Sí, cuando me trasladaron a la modelo hice varios cuadros. Cuénteme cómo fue esa detención, por qué fue que lo llegaron a traer a su casa. Bueno, como nosotros teníamos una tesis revolucionaria que decía, vamos a buscar, decía el maestro Carlos, Sí. para mantener la revolución de la montaña. ¿Qué cosa era eso? El mantenimiento era hacer operativos para buscar dinero. ¿Ya me entiendes? Sí. Para mantener la guerrilla. Ese era nuestro trabajo aquí en la ciudad. ¿Y usted qué es lo que pintaba en su casa durante ese tiempo entonces? ¿Hacía mantas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué fue lo que encontraron en su casa cuando lo detuvieron? No lo encontramos. No encontraron nada. ¿Escondieron ustedes todas esas mantas que habían pintado? Sí, las mantas se iba en contra de la dictadura, ¿me entiendes? Sí. Hacían mantas, entonces pintaron mantas en contra de la dictadura. Es correcto. ¿Quiénes, además de usted, quiénes estaban pintando con usted? Bueno, ¿Quiénes llegaban a estaba pintar? pintando un compañero que está ahí, que se llama Mario Cruz. Cuando llegó la guardia somocista a mi Sí. casa, A las 12 de la noche. a las 2 de la noche, estábamos pintando mantas alusivas en contra de la dictadura somocista. Cuando llegaron, bam, esta pues me abrió, es la guardia, me dice la cama, escondamos esa mierda, le digo yo Sí. a Mario. La cosa yo ya la había escondido. Ajá. Y entonces hicieron un registro, me esposaron, se sacaron a la calle, me pusieron, casi me palman, que yo he sido muy rebelde, yo le volé verga de las tapas a la guardia, que Sí. así me matan. Me arrodillaron, me quitaron los zapatos, me esposaron por atrás. A ver, te sigo, la puta, ¿qué es lo que crees? Te voy a andar, come mierda, matame, le digo yo. ¿Ves? Así fue cuando me capturaron y me llevaron. Estaba cumpliendo años yo. ¿Ese es el día de su cumpleaños? El 19 de julio de 1942 nací yo. Sí, Su fecha es bien especial también. es histórica. Sí, definitivamente. Maestro, pero en ese tiempo, cuando estuvo detenido, sí estaba pintando en las celdas, ya empezó a pintar. Sí, ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo porque estábamos en la modelo Sí. y le entregué unos cuadros a Carmen para irlos a vender. Incluso Valle Salinas le compró un cuadro. Fue testigo de uno de los hechos históricos más trascendentales de Nicaragua, la Revolución Popular Sandinista. Además, fue combatiente de la causa revolucionaria. En el tiempo que más permaneció en las celdas, se refugió en la pintura para sostener a su familia y resistir el día a día desde la prisión. Vamos a bailar, vivir y cantar. Brújula artística nos va a inspirar. Con melodías que van a viajar, alma y vida nos va a iluminar. Formamos un coro de 1000 colores. Brújula artística nos va a inspirar. Con